Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a hablar sobre el cambio climático y su impacto en la vida de todos nosotros. El evento, la desgraciada entrada de este huracán terrible en Acapulco y los daños terroríficos que planteó, nos obliga a repensar qué tenemos que hacer como país frente al cambio climático y las consecuencias del mismo. No vamos a evaluar ni discutir sobre lo que sucedió, no tenemos la información todavía. Estamos muy consternados sobre lo que sucedió y esperemos que haya tenido los menores daños personales y materiales. Pero tenemos que entender qué está pasando y tenemos que tener más capacidad de previsión y más capacidad de tratar de cambiar la tendencia del cambio climático. Y con ese fin hemos invitado a un experto en el tema, el ingeniero Carlos Álvarez Flores. Bienvenido, Carlos. Muy buenas noches. Carlos, Qué bienvenido. gusto estar aquí con ustedes y su auditorio. ¿Por qué no empezamos rápidamente tratando de entender qué tan excepcional fue este huracán? Digamos, sabíamos que iba a entrar por ahí, eso no había duda. Sabíamos que era una tormenta tropical con cierto nivel de riesgo. Se fue volviendo un huracán. En la mañana ya era nivel 2 o 3 y en la tarde era nivel 5. ¿Es algo inusual? No, en realidad ya en los últimos 30 años, el clima, para que el auditorio comprenda, cuando uno dice, deja ver el clima, no, el clima es el promedio de las condiciones meteorológicas de 30 años. El clima de la Tierra ya se modificó, ya modificamos el clima, ya calentamos el planeta, ¿verdad? Estamos calentando el planeta por las emisiones de muchos gases, ¿verdad? El vapor de agua, el CO2, que resulta de la quema de los combustibles fósiles y de cualquier quema. El metano, el famoso metano o gas natural, que también sale de la descomposición de la materia orgánica, las excretas, y los óxidos nitrosos, que están en todas las combustiones acompañando al CO2. Quememos lo que quememos, hay óxidos de nitrógeno. Y hay otros de ingeniería y gases refrigerantes, y el vapor de agua. Es muy importante el vapor de agua. Ahora bien, este julio, el julio pasado es el julio más caluroso de la historia moderna. Tenemos 270 años midiendo la temperatura y sabemos que ya calentamos el planeta. Cuando dices que es el julio más caliente de la historia moderna, ¿de qué incremento de la temperatura promedio estamos hablando? Así es. En primer lugar, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, son 10,000 científicos, entre ellos 30 mexicanos, dice, ¿verdad? Llevan 6 informes, todos dicen, alerta, estamos calentando el planeta, no debemos exceder de 1.5. Bueno, 2. Hay que unos dicen 1.5 grados, la temperatura global. Promedio. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, en Europa, ahorita registramos, en Italia, en Alemania, o sea, 50 grados. Sí. O sea, y en África y en Australia, 52 grados. ¿50 y qué? 52 grados. Sí, porque es importante resaltar esto. El promedio es el promedio. Exactamente. Muchas veces pasa que, este invierno es muy frío, ¿cómo que hay este calentamiento global? No, Sí. el promedio ha ido subiendo y el impacto sistémico Así es. que ese promedio tiene genera una varianza en el clima Es o correcto. en las condiciones En de las temperatura muy impresionante. Eso es lo que vivimos en julio, en agosto y en septiembre. Correcto. Vamos poniendo récords. Y además, tú me corriges, Carlos, pero el promedio del calentamiento en México está por arriba del calentamiento global. Claro, por O sea, supuesto. nuestro Y promedio es como un superior al grado. promedio Claro, mundial. hay zonas de 3 grados. Tengo amigos productores agrícolas, porque eso también muy poca gente lo sabe. Los cultivos, ¿verdad?, resienten. 3 grados es mucho. Es que luego mucho. nos parece que 3 grados es poco. No, pero es Porque mucho. amaneció a 20 o a 23, Sí, nosotros, no ¿verdad? parece hacer tanta diferencia. Pero ¿por qué esos 3 grados son tan significativos? Porque el planeta, las especies, animales, vegetales, estábamos, ¿verdad?, en equilibrio y teníamos unos rangos de temperatura, ¿verdad? Primavera, verano, otoño, invierno. Yo me acuerdo que, en la escuelita, ¿ves? El 21 de marzo va a ser un calorón. El 21 de marzo de hace 2 años estaba yo en Tepeji del Río con una granizada tremenda. Yo digo, ¿qué? ¿El 21 de marzo? Así es. Es que el planeta está haciendo la misma, su movimiento de traslación y de rotación es lo mismo. Pero nosotros aquí ya cambiamos el equilibrio
perdemos de 4 a 10 millones cada año de hectáreas de corteza vegetal y de suelos ¿En el mundo o en el país? en el mundo. México pierde, bueno, aunque las cifras oficiales hablan de 250, no. Estamos hablando de 500,000 hectáreas más o menos. de corteza vegetal cada año, no solamente por los incendios, eso lo reconoce la misma CONAFOR, no, sino por el desarrollo urbano, agropecuario, industrial. Y es muy importante esto porque entonces no se retiene la humedad que se retenía antes. Exactamente. Empieza a haber más emisiones de otros gases. Es correcto. Si esto te pasa en Siberia, es particularmente dramático que está sucediendo porque entonces la emisión de gases atrapados ahí incrementa de forma muy importante el calentamiento. Hay una palabra que pocas veces usamos, pero vamos perdiendo sombra. Y la sombra es lo que nos ayuda a controlar, a lograr equilibrar las temperaturas. En una raza selvas, pues hay zonas que tenían sombra y que han perdido sombra y que ahora están expuestos al sol todo el día, ¿no? Pero en la noche no. Tabasco perdió 1 millón de hectáreas, nada más este dato no lo saben los millennials. Tabasco perdió 1 millón de hectáreas de selva baja porque en aquel momento era Leandro Rovirosa Guadri, el gobernador en Tabasco. O sea, en los 70. En los 70 y el presidente era Luis Echeverría Álvarez. Y entonces dijo, vamos a crear de Tabasco un Edén. ¿Un Edén? Sí, vamos a hacerlo ganadero. ¿Ganadero? Entonces talaron oficialmente, el gobierno tiró 1 millón, es el récord mundial. O sea, nadie nunca Destrucción, tiró destrucción Así institucionalizada. es, institucional. No había ninguna regla ambiental, por supuesto que no había nada. Entonces dijeron, bueno, adelante. Entonces, el tema es tirar todo, el ecosistema, y luego poner pasto para que las reses, las vaquitas coman su pasto y nos comamos leche y carnita. Y eso se contagió hacia los Tuxtlas. Está en Devastados. Y hacia Chiapas. Y hacia Chiapas. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos perdiendo suelo. Entonces, lo que yo... Bueno, el ciclo del agua, rápidamente, sexto de primaria. El agua da 40 veces vuelta en un año en el planeta y llueve 1000 milímetros, o sea, 1 metro de agua a nivel global en los 5 continentes. Y en el propio mar. Y en el mar, es correcto. Pero entonces, ¿qué pasa? Si perdemos suelo, efectivamente ya no cae sobre el suelo y se infiltra y recarga los acuíferos. No. Perdemos suelo, entonces se evapora. Por eso digo, hemos colocado también, eso es importante, más vapor de agua en la biosfera. Y algo que la gente a lo mejor no reflexiona porque uno se va acostumbrando o normalizando, como dicen ahora. Ciertas cuestiones, un día paseando con un alemán, me hizo una pregunta muy concreta. Oye, ¿por qué los ríos en México son cafés? Entonces, le digo, bueno, pues porque van cargados de tierra. Bueno, ¿y por qué no retienen la tierra donde debería de estar? Todas esas toneladas de suelo se pierden y se van. Hay un punto, si vuela uno por acá, por Veracruz, en donde se ve la salida, por ejemplo, del Valle de México, y es una mancha de lodo. Ahí está. Ahora, te hicimos una pregunta y no la has contestado. ¿Por qué este huracán se aceleró tanto? ¿Es normal o no? Es que no existe la normalidad en los fenómenos meteorológicos. Hemos tenido más huracanes, más meteoros en los últimos 30 años. Eso sí se sabe. Y con aceleración similar. Va aumentando la frecuencia y la intensidad. Ahora bien, este fenómeno que pasó, estamos en el Niño. Por los que no saben qué es el Niño es el estudio de las oscilaciones de la temperatura en el Pacífico, específicamente en el Pacífico septentrional. Entonces, hubo más calor porque pero los vientos, ¿verdad? O sea, aquí se compone del vapor de agua y de los vientos. Entonces, hubo más calor. De hecho, la temperatura del océano, en vez de ser de 26, ahorita llegó a 28 grados. Es una bomba para Exacto, y 28 grados es una cosa en el Pacífico. Por eso ya lo sabíamos, no es novedad. Por eso por ejemplo, la NOAA, esta agencia interna, advirtió que las temperaturas cerca de Acapulco del agua estaban muy altas y que entonces había la posibilidad de que esto... Sí, porque un huracán se alimenta del calor. Exactamente. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que las predicciones, ya sabíamos, Paulina, ¿no? 27 años, fue, si mal no recuerdo, categoría 4. Y hubo daños también muy considerables. Paulina llevaba mucho más agua, este era más viento. Así es. Tú lo veías en las fotos de radar, de los distintos apps que lo miden,
Se veía una masa pequeña, pero muy concentrada. Es correcto. Entonces, eso fue lo que pasó. Estamos en El Niño y sucedió que sí, era una tormenta tropical, eso era todo, pero Pero algo que dijiste muy importante es lo siguiente. En realidad, cuando mira uno para atrás, en este periodo de 20, 30 años, ha habido muchos huracanes que se aceleran al final. es correcto. Los que pegaron en Miami, toda la Florida, aquellos que inundaron y que devastaron, también tuvieron una aceleración al final brutal. Entonces, nunca cambió el rumbo. Sabíamos que iba a pegar donde iba a pegar. No se puede conocer la velocidad final porque en el último tramo es donde más temperatura puede agarrar. Así es. Ahora, esto es una tragedia. Vamos a tener incluso que si tuviéramos la capacidad institucional de reconstruir Acapulco bien, habría que repensar muchas cosas, porque desde cómo construimos en las zonas costeras ya es un error. Sí. Si uno va a Río de Janeiro, los hoteles nunca están sobre la playa. Así es. Es un error de los 40, pero es un error porque no solo, digamos, erosionas el terreno y eres más sujeto a que el oleaje se lleve la arena, sino los pones en el frente, inmediato, no puedes tener ningún amortiguador. Y después, ¿sabes qué, Carlos? Es una tristeza porque ya había habido un programa en los años 70 de reubicación de la población de Acapulco que estaba en los cerros. Hubo un arquitecto, Carrillo Arenas, que se instaló allí y crearon Solidaridad, creo que se llama, la zona de atrás. O sea, seguimos subiéndonos a los cerros. Están los mapas de riesgo de las entonces AOP y ahora Secretaría de Comunicación. Ahí están marcadas las personas que están asentadas en sitios peligrosos. Pero esas colonias que hicieron atrás, las hicieron mal. ¿Mal? En Paulina Sí. se inundaron de forma terrorífica porque las pusieron en un pantano. Entonces, requiere mucha más planeación de la que hemos mostrado ser capaces. Cancún, les voy a dar el ejemplo. De la carretera costera, nada se debería haber construido hacia la playa. Sí. Nada. El primer plan de desarrollo urbano de aquella SEDUE, bueno, de aquella SAOP, así en ciudades medias, no sé si se acuerdan, Pedro Sí. Ramírez Vázquez, fue la primera expresión en aquella ley nacional de asentamientos humanos, que se llama. Bueno, los primeros planes de desarrollo, el primero decía que era de la carretera hacia la playa, nada. Conservar todo el manglar, toda esa vegetación y toda la actividad turística. Del hacia otro adentro. lado. ¿Qué pasó? Va uno ahorita allí a Playa del Carmen y el hotel, este Sí. último, no quiero decir el nombre, el nuevecito, ahí están, pegan las olas del, del mar, le pegan. Hay una franja, que es la zona federal marítimo terrestre de 20 metros del punto más alto en la marea, a donde no debe haber nada. Pues este hotel está... Es que esos hoteles luego llegaron a esos 20 metros, pero luego se llevaron la arena. Sí, La se fue falta de arena. mangle se la van Se llevando. fue la arena también. Digamos, un tema es lo inmediato, dónde construyes. El otro tema, son muchos, otro tema es qué hacemos como sociedad, como país, respecto a una responsabilidad mundial, que es disminuir los gases de efecto invernadero. Así ¿Por qué es. no entramos un poquito a eso? Nos estamos, digámoslo, portando bien, somos un ciudadano cumplidor de los acuerdos y necesidades que el mundo tiene. Entonces, ¿por qué no nos guarda la respuesta para el corte? Después del corte, estamos en un momento más aquí de regreso con Carlos Álvarez para discutir el cambio climático y sus impactos. Estamos de regreso con Carlos Álvarez discutiendo cuál es el papel que México te debería de tener y el que está teniendo en enfrentar el tema, en cooperar a que haya menos emisión de gases invernaderos. Carlos, ¿cómo vamos ahí? Yo digo que estamos en un analfabetismo climático. Pero no solamente México, debo ser justo. Especialmente México carece de esa educación, de esa comprensión. De por sí que cuando uno discute con gente preparada, investigadores, pues todo el mundo hablamos del riesgo y hablamos del calentamiento global, pero como que pues no nos preocupa. Bueno, pero es que hemos perdido millones y millones de hectáreas de esto, perdemos mucho dinero. Pero pareciera que los líderes del mundo hoy están olvidados, ¿eh? Que primero la guerra con Rusia y ahorita Israel. En 2 meses es la COP.
Yo no sé Sí. ni qué le van a decir. ¿Qué es la COP? La COP es la reunión global de estos 194 países que en el 2015 firmaron el Acuerdo de París. De París. Pero viene desde antes, es la número 28, o sea, es la reunión número 28 y todavía no reducimos. Por reuniones no ha faltado. 28 reuniones, pero ¿qué pasa? Que los 20, o sea, los países desarrollados, no han querido cambiar, ¿verdad? Los intereses, ¿verdad? Ahora Los dijiste algo, intereses petroleros, o sea, el tema del petróleo, El tema del ese es petróleo. la quema de combustibles. pero dijiste algo muy importante. Pareciera como que en México en particular ese tema no nos toca. Porque hay naciones que sí han logrado hacer de la conservación, del cuidado del medio ambiente, algo, digamos, un proyecto nacional. Estoy pensando en Costa Rica, por ejemplo, Es correcto. en donde la actitud de las personas hacia lo que está ocurriendo en el medio ambiente es generalizada, de preocupación, de hacer algo, ¿no? Cuidar a los pájaros, todo el entorno, los ríos. Estoy pensando en Botswana, en donde yo no he estado, pero toda la información sobre Botswana habla no solo de haber frenado la depredación, sino de haber avanzado y haber recuperado terreno que se había perdido. O sea, sí se puede generar digamos, una cultura de cuidado del entorno, y ahí no le hemos puesto suficiente. Hay una desatención a la vida en lo general, ¿no? Estamos acabando con el planeta. Eso es definitivo. ¿Por qué? Ya somos 8,000 millones y hace apenas 223 años éramos 970 millones sobre el Y planeta. eso en sí mismo es un problema, ¿no? Entonces ya de entrada dices 8,000 millones. Bueno, solamente el CO2 que exhalamos, los 8,000 millones de seres humanos, son 2,910 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. ¿Y eso cuánto pesa en las emisiones globales? 40,000, vamos a ver si son 40,000 ahorita. Tampoco sabemos, porque somos muy tramposos, no reportamos correcta. Bueno, México no reporta, para acabar pronto, pero Estados Unidos y China son tramposos porque no verifica, no están sujetos a una verificación de sus emisiones. Se han negado a eso. Ellos, claro, Sí. ellos, Son soberanos. pues no, pero además China le dice a Estados Unidos, oye, pero si tú tienes 170 años, generando, y yo tengo apenas 40, 30, pues apenas voy, ¿no? O sea, Dame chance de industrializar y ya déjame, después vemos. y luego, por eso China se fue al 2060. Dice, mis emisiones netas Seguirán creciendo. sí, ahorita en el 30, esa es la expectativa, que llegue el pico de emisiones ahora sí global en 2030 y a partir de ahí. Pero países como China dicen yo hasta el 60 cambio de tendencia. Exactamente, y siguen quemando carbón Ahora, y pero todo. hay algunos datos optimistas. Yo sería menos pesimista de lo que pareciera ser tú. Es decir, el cambio en el uso de combustibles basados en carbono en países europeos y en Estados Unidos se ha acelerado de forma dramática. Las políticas del presidente Biden han sido mucho más agresivas en la materia. A lo mejor no es suficiente, pero ciertamente es mejor que antes. La tecnología ha avanzado de tal forma que hoy los paneles solares son una realidad al alcance, no diría que de todos, pero de muchos. Es decir, ¿no ves ahí algunos cambios pues, menos preocupantes? Sí, hay que nos dan avances. optimismo. Hay avances, pero Naciones Unidas y el panel de expertos están, o sea, las emisiones siguen subiendo. Y hay un engaño allí Siguen subiendo. del cual debemos salir. Cuando ve uno el éxito, por ejemplo, de la industria automotriz eléctrica, es uno fantástico. Dentro de pocos años tendremos una mejor relación con el ambiente. Sin embargo, las emisiones de los automóviles son una porción muy pequeña. Primer punto. Segundo punto, si uno llega y conecta, suponiendo que tuvieron el dinero de comprar un coche eléctrico, te conectas a cargar tu coche y la electricidad que sale por ahí viene de Tula, donde se está quemando combustóleo, pues te estás engañando. O sea, tiene que haber un encadenamiento hacia atrás limpio para que realmente se logre el efecto de... Pero se puede resolver. Sí, hay tecnología. sí, claro. Los ingenieros de CFE que conozco yo, desde 1975 tienen los equipos diseñados primero para capturar las emisiones y que no nos envenenemos. Estos cuestan 700 millones de dólares por cada termo, que no es nada. Y hay plantas químicas
para que ese CO2 lo convirtamos en carbonato de sodio para la industria. Fantástico. Pero el señor, yo digo, ¿verdad? Y también el otro, bueno, no quiero decir los nombres de todos los directores de CFE, pero podríamos haber resuelto eso ya. Y bueno, $1,000 millones que sean por termoeléctrica para que siga quemando su combustóleo, porque México hoy le sobra combustóleo. Por no haber renovado su refinería. Por no haber Por un renovado, problema enorme, por ¿verdad? una decisión, no habiéndola renovado, pedirle a Pemex que amplíe el procesamiento de crudo con refinerías viejas, lo que hace es que cada vez sale más este desperdicio, que hay que recordarlo. El Es combustóleo suele valer en el mercado menos que el crudo que le metiste. Entonces, cuando se pregunta a la gente por qué si le han inyectado 1.2 billones mexicanos de pesos a Pemex sigue perdiendo dinero, pues porque en refinación pierden de forma sistemática por esta realidad. Entonces, no solo es un mal negocio para nuestros pulmones, es un muy mal negocio para el fisco. Entonces, realmente lo que tenemos son pues una serie de políticas no conectadas con el objetivo de tener un menor impacto climático en lo que hacemos en México. Es correcto, pero aún así, México todavía no inicia de fondo la reducción de emisiones. Hay dos, ¿verdad? Dos campos. La mitigación, que es reducir emisiones, y la adaptación al cambio climático. Eso es reubicar gentes. Es impensable, ¿verdad? Discutía con un amigo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todos los hoteles de la Riviera Maya? Pues van a quedar bajo el agua, aunque no me lo crean. El nivel de agua de los mares en Tabasco ya entró 500 metros mar adentro, en el municipio de Teapa. De eso nadie habla. Ningún gobernador tabasqueño yo he escuchado decir, no, pues aquí ya se metió 500 metros el agua porque es una zona baja. Sí, la zona más baja, exacto. Por eso yo digo que esa refinería va a ser la primera refinería submarina del planeta. Sí, pero es con nuestro dinero. Es dinero de los mexicanos que podría haberse empleado en las otras soluciones, ¿verdad? En corregir las termoeléctricas, en iniciar realmente una campaña, primero de educación, digo yo. Pero cuando digo educación, pues me acuerdo y recuerdo los nombres de las personas que están ahí o que estuvieron, o del Baster, y digo yo, el Baster, gordillo, la educación. Bueno, o sea, pero me duele la cabeza nada más de pensar que estemos en manos de las personas que están, ¿no? Leticia, no sé qué se llama la... Pero digamos, es un tema importante, absurdo. Absurdo y importantísimo, pero regresando al tema de la mitigación, que es el otro gran tema, los países con más visión hacia adelante ya están obligando, cuando construyes junto al mar, pues tener una serie de medidas, entre otras, pilotes para, si sube el mar, no se lleve el edificio. Seguimos construyendo la Riviera Maya como si eso no fuera a suceder. En Estados Unidos es igual. La cantidad de gente que sigue construyendo en las zonas que sabemos que se van a acabar ahogando, y en parte ahí por un subsidio absurdo que tiene el gobierno de Estados Unidos, que les ayuda a pagar su seguro en caso de siniestro por huracán, porque si por la aseguradora fuera, pues, te cobraría una prima tal que no te convendría, porque las aseguradoras sí calculan bien estos riesgos. Entonces sí tenemos una serie de políticas totalmente disfuncionales. Por ahí algunos países, por ejemplo, España padeció este año unas temperaturas también totalmente fuera de lo imaginable, ¿no? Si no están tomando algunas medidas, por ejemplo, paneles solares obligatorios en los estacionamientos al aire libre, lo cual no solo tiene el efecto de que puedes vender electricidad e introducirla al sistema, digamos, al sistema de distribución eléctrica, sino que enfrías los coches y enfrías... el efecto sombra otra vez. El efecto sombra. La pintura de Tesla, este blanco cremita, pues es una pintura que está planeada para rechazar, para no guardar el calor como un coche negro. Lo guarda, ¿no? O sea, hay muchas alternativas tecnológicas. Se pueden realmente, muchos hogares en México podrían ser autosustentables, pero necesitas algún tipo de financiamiento, de impulso, de recompensa. Y de diseño, para que eso funcione. Había un sistema eléctrico que iba a permitir una ampliación importante de las plantas fotovoltaicas. De hecho, se invirtió en ellas, algunas están desconectadas, porque el gobierno no deja que se inyecten como la ley lo prevé, que primero se inyectan las
que causan menos daño, las que son ecológicamente más sustentables. Tenemos dos leyes, ¿verdad? Del 2015, la Ley de Transición Energética y la ley del 2012, la Ley General de Cambio Climático. En ambas leyes están propuestas esas soluciones. Nosotros ya teníamos que haber transitado al 2024, que ya estamos, el 35% de toda la energía eléctrica que se produzca y se consuma en México tiene que ser limpia o renovable. Estamos ¿Y muy qué lejos. porcentaje andamos? No, pues no pasamos del 5%. Sí. Aunque los datos que nos dan no es cierto. Hablan de 20 y tantos los datos. No es cierto. O sea, bueno, otro tema que todo el mundo le tiene miedo a la energía nuclear. Pues sí, Fukushima y Chernobyl. Chernobyl, quién sabe, ¿no? Este fue un accidente en Japón. Ahora bien, tenemos Laguna Verde desde hace 40 años. Sí. Y que yo sepa, no hemos tenido ningún problema. Es que los residuos, no, por favor. Residuos, la basura. O sea, generamos 44 millones de toneladas cada año. Eso es un problema. Sí, son un problema. Pero los residuos atómicos, por favor, es muy... Son pequeños, pero no los hemos sabido resolver. Bueno, por eso. Los tenemos que ponerlos en algún lugar. Y nadie quiere que se los Pero pongan. allá afuera, ahorita, si viéramos cuántas toneladas hay de metales allá dando vuelta en órbita del planeta, son muchas toneladas que están ahí ya. Nos falta un minuto. ¿Por dónde querría cerrar? Bueno, a mí lo más importante es que tengamos que aprender a comprender el cambio climático. ¿Cuáles de todas las acciones, que en realidad son todas, inciden de forma más en el importante. calentamiento global? Porque independientemente del momento y del gobierno y de la época que vive el mundo, vamos hacia el caos, ¿eh? Eso es, lo dicen las leyes de la termodinámica. Vamos a la entropía, al caos. Entonces, bueno, yo estoy pensando en mis hijos y en mis nietos. Nosotros, bueno, ustedes son más jóvenes, pero Tú no. Pero mis nietos, ¿y mis nietos qué culpa? ¿Verdad? O sea, no es un tema menor, es un tema, yo digo que es el más grande, muy superior a los gobiernos. Pues sobre eso tendríamos que estarnos como sociedad enfocando. Ya tendremos otra oportunidad de conversar más sobre este tema. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y gracias, Carlos. Nos vemos la próxima emisión aquí en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.